Hola a todo el mundo y bienvenidos un día más a mi canal. Soy Sara, SariRun21 en redes sociales, y en este vídeo quiero contarte cómo empezar a correr. Como muchos sabéis, ahora con el coronavirus no podemos ir a gimnasios, no podemos hacer mucho deporte en centros. Si tenías un grupo de baloncesto, no puedes reunirte con mucha gente y quizás el deporte el que estabas haciendo antes no puedes realizarlo ahora, o no estabas haciendo ningún deporte y ahora salir un poquito a la calle y también quererte poner un poquito en forma este espléndido sol que aquí nos hace en Londres. Genial, genial, la oportunidad perfecta. Tenemos más tiempo, vamos a planificarnos entrenos, sobre todo mucho cuidado y ver el punto de partida de dónde estamos. Tenemos un poquito de fondo si somos personas que hemos hecho deporte y que hemos ido a gimnasio pero no somos de correr, nuestro primer contacto con el running, o si por encontrar que hemos hecho deporte y esta vez queremos correr. Genial, bienvenido a estos tips que te voy a dar, a ponerlos en marcha. Punto número 1. Escógete un objetivo, cógete una meta y ponte una fecha. ¿Cómo lo podríamos hacer? Si estuviésemos en temporada normal, no hubiese pasado nada con el coronavirus y fuese siempre la vida normal, te diría que te apuntases a una carrera. Ahora mismo tampoco te digo que te apuntes a una carrera, pero puedes hacerlo porque las inscripciones están abiertas y a partir de septiembre, octubre están ya todas las carreras y parece ser que no van a cancelarlas. Puedes apuntarte a una carrera, un poco inseguro, en el calendario el día en el que realizarías la carrera, lo ves un poquito más cerca. Sí que te aconsejo que te apuntes, que sí es un objetivo, que te pongas un día esos 5 kilómetros que quieres hacer, esos 3 kilómetros que vas a hacer, unos a medio plazo. Así que no podemos hacer es empezar la casa por el tejado ni construir Roma en un día. Punto número 2. Los entrenamientos, dependiendo de cómo sea nuestro fondo y cómo esté entrenado nuestro cuerpo, hemos hecho deporte o no hemos hecho deporte, tenemos que entrenar de una forma diferente a otra. Recomiendo para todo el mundo en general, como sí que hemos tenido unas temporadas de parón, estar en casa, y por mucho que hemos entrenado con Pepito en YouTube, que me hace unos vídeos de yoga y de pilates, y mi amigo Fernando, que me hace otros vídeos de workout. Y eso ha venido genial, pero cambiamos de deporte y no es lo mismo. Para empezar a correr tienes que alternar andar con correr. En algunas personas van a estar más tiempo corriendo y otras personas van a estar menos tiempo corriendo y más andando. No pasa nada, no estamos compitiendo con nadie, solo nos tenemos que mirar a nosotros y compararnos con nosotros mismos. Como vas a empezar de cero, no podemos compararnos y vamos a ir subiendo. Solo podemos mejorar, ¿Cómo vamos a hacerlo? Los que estamos empezando, directamente desde la base, vamos a hacer de 10 a 30 segundos corriendo y de 1 a 2 minutos andando. Y vamos repitiendo. Corremos, andamos. Corremos, andamos. Recuperamos y vamos recuperando. Intermedio, para las personas que hayan estado activas, vamos a hacer de 1 a 5 minutos corriendo y igual de 1 a 2 minutos andando. Corremos, andamos, corremos, andamos. Vamos recuperando, vamos andando y volvemos a ello. Y por último, las personas que ya tienen un poquito de experiencia, hacemos de 6 a 8 minutos corriendo y 30 segundos, de 30 segundos a 1 minuto andando para recuperar. Y luego igual, volvemos a correr. Tercer punto, elige un plan de entrenamiento. Nuestro plan de entrenamiento puede tener entre 2 y 3 días. Rutinas de entrenamiento de intervalos corriendo y andando, y podemos hacerlo 20 minutos, 30 minutos. Descansa y cruza entrenamientos. Muy importante que los días de entreno sean días consecutivos. Por ejemplo, puedes entrenar los martes y jueves, y otros días que no estés entrenando los puedes intercalar con entrenamientos de diferentes ejercicios. Puedes hacer yoga, puedes hacer entrenamientos de fuerza, todo esto para cambiar la musculatura y para seguir activo. Además, puedes descansar. La velocidad a la que debes de correr no tiene que ser una velocidad a la que no puedes respirar. Tiene que ser una velocidad a la que puedas conversar. Ahora mismo no vamos a poder quedar con nadie para correr y para dialogar, pero sí
sí que tienes que sentirte como que puedes hablar perfectamente. Otra manera de, si tu velocidad es adecuada, puede ser cantando. Punto número 4. Apúntate a un club. Ahora mismo los clubes están cerrados, no puedes entrenar con personas, etc. Pero sí que hay clubs online. Puedes inscribirte con un club online que te dé entrenamientos con ellos, animaros entre vosotros, porque al final todas esas personas lo único que no van a hacer es quedar para salir a correr, pero os vais a apoyar entre vosotros, vas a tener los mismos entrenamientos muy parecidos, vas a tener ayuda. Punto número 5, mezcla entrenos, mezcla velocidades, mezcla lugares. No hagas siempre lo mismo, porque si haces siempre lo mismo, esa rutina que vas a hacer la vas a coger, pero te vas a aburrir de ella. Entonces, si un día vas al parque, al día siguiente vete al campo, vete a otra zona, o vete un poquito más para los edificios, o vete un poquito, cambia de rutas, de música nueva, no cambia de playlist, de ropa diferente, cámbiate las mallas y vete con otras diferentes. Todo lo que te pueda ayudar para motivarte más, hazlo. Todos estos tips van a hacer que te motives más y que al final no lo vayas dejando. Y por último, pero no por el menos importante, 6. Chequea redes sociales, chequea blogs, mira un montón de gente que corra como tú, que está empezando o que lleve ya mucho tiempo corriendo, o que no tienen ni por qué ser personas de élite ni tampoco ser tú que estén empezando. Tienes una amplia gama para seguir a gente, para ver cómo lo hacen ellos, para ver qué nos hacen, o la alimentación, o todo lo que esté relacionado con el running, que al final te motive y tú también quieres hacerlo. Y ahora yo quiero compartir un montón de cosas en común y os va a venir bien tanto a ti como a la otra persona, y al final os va a hacer que el correr va a acabar siendo una rutina para ti y va a acabar siendo una forma de vida. Al final es muy bueno correr por todo lo que tiene, todo lo que da, modo físico, de saludable, pero muchas veces nos olvidamos también a modo de lo que nos hace, lo que nos produce, y es ya a modo de vida que vivimos, las personas que ya vivimos con el running, lo tenemos como una forma de vida. Así que aquí con estos 6 tips espero que te hayan ayudado, espero que sigas con el running, que te motives cada día más y que seas un gran corredor, y sobre todo no te compares con nadie más, compárate contigo mismo, y que te encuentres saludable, que te encuentres en buena forma, que es al final lo que te va a hacer que sigas adelante. Muchas gracias, aquí termina este vídeo, espero que te haya servido, espero que estos tips te sirvan para correr, y no olvides suscribirte al canal, darle like, run21 en Instagram. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Darle a likes y nos vemos. Chao.